Creo que esto es uno de los vídeos que más me ha costado hacer. El día que yo entré a Gran Hermano, la única cosa que pedí fue que no se difundiera la información de que había sido o de que era testigo de Jehová. Mi hermana mayor tenía una compañera de clase y esa compañera de clase tenía 3 hermanos. Ellos todos eran testigos de Jehová. Mi hermana, la verdad, se llevaba súper bien con ella, entonces empezó a asistir a las reuniones. Yo empecé a hacerme amigo de ellos, pero no asistía. Yo le escuchaba a ella, que ha aprendido tal, que ha aprendido cual. Una de las cosas que más me gustó realmente fue que el ser humano no va al cielo ni va al infierno. Según dice la Biblia, realmente Dios creó la tierra para que la habitaran los humanos. Si nos vamos todos al cielo, ¿para qué creó la tierra? Y le encontré sentido. Entonces hubieron ciertos detallitos que yo, de escucharlos a ellos, me resultaron lo suficientemente atractivos como para querer escuchar un poco más. Y ellos, los 3 chicos, me parecían súper normal, súper graciosos, súper buena gente, muy sociable. Entonces eso fue lo que hizo que yo pasara de creer lo que creía todo el mundo a pensar que realmente me gustaba estar en su compañía. Y por qué no entonces asistir a alguna reunión. La primera vez que yo asistí, si no mal recuerdo, fue a una conmemoración. La conmemoración es donde se conmemora la muerte y el sacrificio que hizo Jesús, que comúnmente la gente lo conoce, lo crucificaron. Entonces yo vi allí que la gente era súper agradable. Una de las cosas que más engancha es que cuando tú asistes a una reunión de testigos de Jehová, todo el mundo te saluda, todo el mundo te sonríe, todo el mundo te trata súper bien. La gente obviamente sabe que tú eres nuevo o sabe algo de ti o te preguntan al momento. El trato es bastante cercano, muy amigable, te invitan a comer, te vas a hacer algún deporte con ellos. Suele ser muy ameno, la verdad. Mientras vivía en República Dominicana, realmente fui muy pocas veces. Me gustaba y me gustó la primera vez que fui, pero yo todavía estaba ahí como que no, ¿sabes? Como que todavía tenía el prejuicio típico de las personas que nunca han visitado una congregación de testigos de Jehová. Y eso fue en el 2008. Nosotros lo conocimos en el 2007 y vinimos para acá en el 2008. Cuando llegamos aquí, nosotros tuvimos una transición complicada entre el jet lag y la diferencia cultural entre dominicanos y españoles. A pesar de que hablamos el mismo idioma, la realidad es que somos muy distintos. Me pasé como casi un año sin ir a las congregaciones y pasamos casi un año casi que durmiendo de día y viviendo de noche. Cuando yo ya me decidí nuevamente a empezar a asistir a las reuniones, la verdad es que me sorprendió porque yo no pensé que aquí los testigos de Jehová eran igual de amigables que en República Dominicana, y lo eran, e incluso a mi parecer aún más cercanos. ¿Por qué me parecían más cercanos? Pues sinceramente en la República Dominicana, aunque tú seas cristiano o seas de algún tipo de religión, se nota muchísimo la categoría social. La gente con unas distintas categorías sociales en la República Dominicana se suelen juntar por categorías. Y esto no es algo que digo que me lo han contado, esto es algo que yo sé y que lo he vivido y sé que es así. Entonces aquí no, aquí en sentido general el español, algo que yo de verdad le aplaudiría es que el rico perfectamente se puede juntar con un pobre y no le importa para nada que tú no tengas nada. Aquí es súper común en República Dominicana y Latinoamérica no. Entonces a mí me resultaba muy agradable, igual en la congregación de súper majo, nos íbamos a casa de la gente a sus piscinas, nos invitaban que si para aquí, que si para allá. La vida se vuelve como muy entretenida y siendo por lo normal 80, 90, 100 personas en una congregación, pues tu círculo de amistad se vuelve bastante grande. No le he puesto a esto nada y a lo mejor el viento se va a escuchar un poco, pero bueno. Pasado el tiempo yo empecé a asistir con más asiduidad, empezaba a prestar más atención, empezaba a querer involucrarme más, empecé a ser predicador, entonces ahí yo ya salía a predicar con la gente, analizaba más cosas, tenía estudio bíblico continuo, lo cual eso es lo que hace que tú termines
involucrándote más en la congregación. Cuando pasó el tiempo, nosotros nos mudamos a otro sitio, como al año de vivir en Barbate, nos mudamos a Ubrique. En Ubrique yo conocí las mejores personas que he conocido dentro de los Testigos de Jehová. Para mí, a mi parecer personal, están allí. Entonces allí yo llegué a involucrarme un poco más. ¿Qué pasa? Que según iba analizando y según iba estudiando, me fui dando cuenta que empezaba a tener dudas sobre ciertas cosas. La razón por la que yo hice mi vídeo anterior, que si no lo han visto, donde cuento un poco mi vida, era para que se entendiera cómo mi vida había desencadenado que yo al final terminara saliéndome de los Testigos de Jehová. Y es que siempre he sido una persona que cuestiona todo. He sido demasiado libre. Mi madre siempre estaba trabajando, nosotros éramos total y absolutamente libres de decidir con quién me junto, con quién no me junto, a qué hora llego a casa, a qué hora como, a qué hora no como, qué hago, qué no hago. Eso te convierte en una persona muy libre de pensamiento y muy libre de decisión. Ese punto de mi forma de ser nunca se me quitó siendo testigo de Jehová. Yo seguía un poco a mi rollo, aunque obviamente ya con las cosas que había aprendido, pues un poco más recatado también. Algo que a mí siempre se me echaba en cara era que yo no paraba quieto. Yo siempre o me iba a Sevilla, o me iba a Sanlúcar, o me iba para allá, me iba para acá. Y eso hace que tú no seas como tan estable en la reunión, porque faltas a las reuniones, faltas a las predicaciones, tal, pero yo estaba en un momento y una edad de mi vida en la que lo único que quería realmente era disfrutar, a pesar de que quisiera seguir en la congregación. Mis dudas empezaron a llegar cuando empecé a pensar que la descripción que da la Biblia sobre Dios no es la que yo esperaba sobre un Dios. Empecé a pensar que quizás la descripción que daba sobre Jesús estaba más cerca a lo que yo creía que era Dios. Por poner un ejemplo, cuando yo vi ejemplos de que Dios destruía pueblo entero, mandaba que mataran mujeres, niños, animales, hombres, y yo no entendía porque muchas veces me parecía absolutamente innecesario matar a todo el mundo. Entonces ese tipo de cosas me hicieron mella y yo lo llegué a preguntar y me decían pues que realmente Dios tiene más sabiduría que nosotros y que nuestro pensamiento como ser humano es mucho más limitado, cosa que yo llego a entender, pero que el ser humano tiene que ser más humilde y aceptar las decisiones de Dios porque Él sabe mucho mejor que nosotros las decisiones que toma y supuestamente siempre es para bien de la humanidad y que el ser humano debe ser humilde. Entonces yo, a pesar de que lo entendía, el razonamiento que me daban no quita que yo como ser humano seguía teniendo la misma sensación. El hecho de que algo tenga una explicación lógica bajo lo que dice un libro no quiere decir que tú como ser humano tengas que vivirlo como se explica. Yo en este caso estoy hablando de mi experiencia personal, no quiero decir que nadie tenga que verlo como yo, pero yo hablo de cómo fue y realmente pues fue así. Ese fue mi principio, esas dudas que yo empecé a tener. A pesar de que yo tenía esas dudas, continué yendo y pensé que a lo mejor me faltaba humildad para darme cuenta que realmente Dios es más sabio que yo y toma mejores decisiones que yo. Lo acepté de esa manera. Pero eso mismo me llevó a yo querer analizar al completo los Testigos de Jehová. Y lo que hice fue que empecé por su creador. Cuando yo me fijé en su historia, vi que utilizaba simbología amazona al principio y también vi que lo habían enterrado con una pirámide al lado masona con obviamente simbología amazona. Y yo pensé, a ver, esto sí que está raro, digo, esto sí que me parece extraño, ¿sabes? Que la persona que creó los Testigos de Jehová, ¿por qué utiliza simbología amazona? Nadie se ha preguntado esto. Incluso yo recuerdo que lo llegué a mencionar, que me parecía raro, tal, que no me parecía que por qué, que si alguien sabía, y nadie sabía.
Realmente, si los testigos de Jehová hay muchas cosas que no saben porque hay demasiadas cosas que se catalogan como apostasía. Pero no puede ser apostasía, bajo mi punto de vista, el hecho de que tú quieras averiguar más información sobre la religión en la que se está basando tu vida, la cual domina bastante tu vida. Porque ser testigo de Jehová no es como ser católico o evangélico. Ser testigo de Jehová implica muchísimas cosas. Implica que te puedas llegar a alejar de tu familia, implica que dejas de hacer muchas cosas, implica que tu vida va en muchas celebraciones y en muchas cosas al contrario de lo que va el mundo, implica que tú siempre tienes en cuenta la palabra de Dios antes de tomar una decisión, y no solo la de Dios, sino la que dictamina el cuerpo gobernante. Hablando del cuerpo gobernante, fue lo siguiente que yo analicé después de haber analizado al creador de los testigos de Jehová. Cuando yo me puse a buscar información, admito que lo primero que me crucé fue una foto de uno de ellos con 12 botellas de whisky. Eso fue lo primero, pero fue algo que no le di tanta importancia, aunque lo llegué a mencionar. Lo dije tal cual, digo, ustedes han visto una foto que hay y tal, eso será mentira, eso será una foto tal, no sé qué. Al día de hoy ese hombre ya no es del cuerpo gobernante. Pero bueno, lo que realmente yo vi que me hizo que yo ya no quisiera continuar fue que me dio la sensación que había muy poca información sobre ellos. Y cuando hay muy poca información sobre una persona es porque esa persona no quiere que haya mucha información sobre sí mismo. Porque obviamente si quisieran que las congregaciones lo conocieran bien y supieran bien quiénes son y lo que hacen y lo que no hacen, la información estaría ahí, no resultaría tan difícil de encontrar. Pero ese no fue solo el punto fue que yo ya empecé a pensar en otra cosa. Digo, o sea, no encuentro información sobre quién manda en la congregación, los que dictaminan qué se lee, qué no se lee, qué es verdad, qué es mentira, qué se puede hacer, si puedes llevar barba, si puedes llevar el pelo así, si puedes llevar la ropa así. Me pareció que esa gente tenía demasiado poder sobre las congregaciones y que no se sabía nada sobre ellos. Entonces también me empecé a fijar que los vídeos que yo los veía en la página web me dio la sensación de que parecían gente con dinero, que vivían bastante bien. Analizando los relojes, que por ahí hay vídeos que circulan que analiza las prendas que llevan y tal, porque hay mucha gente, yo no soy el primero que ha caído en ese pensamiento y eso me lo crucé al paso del tiempo. Llevan relojes muy caros, llevan Rolex, tal, para personas que supuestamente se dedican a Dios y no tienen sueldos altos, sino que simplemente lo suficiente para vivir. Si ves los vídeos, denota como que viven demasiado bien. Están todos gorditos y se le ve a todos bastante bien. Entonces yo pensé, esto me parece como demasiado como para que yo continúe aquí estando estas personas que dicen que son inspiradas de Dios y la inspiración que le da Dios se la transmiten a las congregaciones. Me sorprendió que no muchos testigos de Jehová le hayan pensado en ello o yo pensaba, pero no puede ser que yo sea el único que se dé cuenta de esto. Entonces tuve ahí también un tiempo como que no sabía qué hacer realmente, hasta que realmente ya llegué a un punto en el que verdaderamente me quería ir porque vi que yo esas dudas no le iba a conseguir resolver, porque realmente esas son el tipo de dudas que tú empiezas a tener cuando analizas fuera de lo que ellos te dan para tú analizar, y analizar fuera de lo que ellos te dan es como si fuese apostasía. Entonces, claro, es muy fácil decir que cualquier persona es apóstata por no tener la misma opinión que tú, pero eso mismo es lo que debe llegar a cualquier persona cristiana en cualquier tipo de religión, debe llevarle a pensar de si realmente está teniendo el libre albedrío que le da la Biblia.
Si tú no tienes libre albedrío, el cual el mismo Dios te da, quizás no estás en el sitio correcto. Porque si para algo hemos venido al mundo, si algo yo he aprendido, es para ser libre y para tener la capacidad nosotros por nosotros mismos de analizar y de pensar para decidir qué queremos o qué no queremos hacer en nuestra vida. Entonces, la razón por la que yo creé este vídeo, hablando a cámara, no es para atacar a las congregaciones, es para hacer un llamado a la gente de que a lo mejor deberían fijarse un poco más allá en cuanto a quién controla todo el dinero y en cuanto a qué hacen o qué no hacen esa persona o a la poca información que hay sobre esas personas que controlan todo. Porque eso fue literalmente lo que a mí me llevó a este punto de irme de la congregación. Y bueno, espero que ese vídeo no ofenda a nadie y de corazón, de verdad, espero que todo el mundo realmente sea libre de buscar y de analizar la información que le dé la gana y cuando le dé la gana.